Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta serie de videos que tienen el objetivo tanto de enseñarles cómo diseñar una clase, cómo podemos generar adicionalmente clases que me permitan probar la funcionalidad que se modela para los problemas de los cuales estamos generando abstracciones que estamos traduciendo a la computadora, y poderlos llevar un poco de la mano para que puedan ustedes eventualmente tomar estos videos como base para que ustedes puedan ir ajustando las necesidades que va teniendo cada uno de los problemas que se les va solicitando, y que tengan de esta forma un marco de trabajo que les permita rápidamente poder consultar cuál es el escenario que se estaba planteando y cómo puedo ajustar ese escenario hacia la tarea que me están solicitando. En la última entrega lo que hicimos fueron resolver estos problemas de inconsistencia de objetos que habíamos detectado al utilizar BlueJ, que como ustedes recordarán es una herramienta que me permite de una manera muy sencilla y sin mucho problema el poder crear una interfaz que me permita probar las capacidades que tiene una clase al momento de hacer la creación de sus objetos, sin la necesidad de tener un programa que tenga implementada el método main. Entonces pudimos ahí observar las deficiencias que teníamos en nuestra primera versión de Cafetera. Generamos una siguiente versión que fue Cafetera Mejorada, en donde ya teníamos resueltos muchas de estos problemas que habíamos detectado. Lo que vamos a hacer en este video es llevarlos un poco de la mano, que ustedes entiendan cómo va la estrategia de diseño para que ustedes eventualmente puedan llevar este proceso a la generación de clases que tengan implementado el método main para hacer la prueba de los problemas que ustedes estén traduciendo a un programa en particular y que no tengan forzosamente la necesidad de depender explícitamente de BlueJ. Entonces, bueno, ya tengo aquí mi cafetera mejorada, y lo que hice fue preparar un documento que nos permita visualizar de mejor forma qué es lo que sucedió. Entonces aquí tenemos cafetera mejorada y aquí tengo listados todos los métodos que construimos para poder hacer funcionar y resolver los problemas que teníamos para el problema de la cafetera. Entonces, bueno, aquí tenemos los tres métodos constructores. Dado que tengo tres atributos de clase, tengo tres métodos que me permiten leer el valor que tienen esos atributos, que son los métodos get, y podemos modificar esos valores a través de los tres métodos set que tenemos también definidos, y tenemos construidos un conjunto de métodos calculadores que son los que me permiten ya darle sentido o el sentido que requería de acuerdo al problema, en este caso la cafetera. Entonces tenemos ahí métodos para vaciar, para poder llenar, para saber si la cafetera está vacía o está llena, y los métodos que se utilizan con mayor frecuencia, que son los métodos para servir una taza de café o servir una cantidad en específico. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es construir una clase que me permita probar esto sin necesidad de depender de BlueJ. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso o cuál va a ser la estrategia? Bueno, una de las primeras recomendaciones que yo les hago es que tengan perfectamente identificados cuántos y cuáles son los métodos que programaron. Que tengan perfectamente definidos cuáles de esos métodos son void, cuáles de esos métodos tienen tipo de retorno, cuáles de esos métodos reciben parámetros, cuáles son los tipos de cada uno de esos parámetros y el orden en que esos parámetros van a llegar al método una vez que sea invocado. Esto es muy importante porque en la medida en la que ustedes puedan conocer esta información de las clases que están programando, será mucho más fácil que puedan efectuar en este sentido la construcción de la clase de prueba. Recuerden que en este caso lo que vamos a hacer es generar un nuevo programa, es decir, la clase de prueba no va a estar directamente donde tenemos definida la cafetera, en este caso la cafetera mejorada. Entonces, como vamos a requerir un segundo archivo donde voy a generar o donde voy a escribir mi programa, es importante que podamos tener esta información perfectamente definida y a la mano para que, si es necesario, podamos regresar y rápidamente consultar y determinar cómo es que debo de hacer la invocación del método o de si necesito una variable para preservar la respuesta o no. Eso ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en la construcción. Pero bueno, entonces yo aquí, y justamente por
eso les preparé este documento. No quiere decir que todas las veces que vamos a crear una clase de prueba necesitemos diseñar un documento similar. Yo lo estoy haciendo porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces, esto me permitirá de una manera muy fácil regresar a un método en cuestión y poder aterrizar en este sentido de mejor forma la programación. Si ustedes desean apoyarse en un documento de la misma forma, está bien, adelante, eso les va a funcionar mucho. Una vez que ustedes ya tengan un poco de práctica, van a ver que esto ya no es tan necesario y podemos hacerlo prácticamente al vuelo, ¿sale? Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer con calma, lo vamos a hacer detenidamente, y por eso es que decidí construir este documento para que sea mucho más fácil la consulta de lo que decidimos en este caso para la cafetera. Bueno, entonces aquí están listadas y aquí ustedes pueden observar básicamente las características que habíamos definido en convención para los tres grupos de métodos que estamos construyendo. Recuerden que los únicos métodos que tienen la posibilidad de que su nombre comience con una letra mayúscula, en este caso son los métodos constructores, y eso es porque se llaman igual que la clase. Todos los métodos que no son constructores, es decir, métodos get, métodos set y los métodos calculadores, como ustedes pueden observar, todos ellos, la primera letra comienza con minúscula y estamos utilizando notación camel case. Entonces, todas las siguientes letras de inicio de las palabras, si es que el método se compone de más de una palabra, pues se escriben en mayúscula. Eso lo podemos observar en la definición de los métodos, ¿sale? Entonces es muy importante que estén continuamente respetando esta convención para que eventualmente no vayamos a tener ningún problema. Recuerden que esto que estamos haciendo es tener definidas buenas prácticas de programación para que de una manera más simple podamos hacer la depuración de los programas cuando se requiera, ¿sale? Bueno, entonces ya tengo aquí perfectamente definidos y visibles todos los métodos que voy a utilizar. Entonces lo primero que tengo que hacer en este caso es determinar cómo es que voy a generar un menú. Entonces, uno de los aspectos básicos para poder generar una clase que implemente el método main para probar, en este caso la cafetera, es determinar cómo es que el usuario va a poder invocar cada una de las capacidades que yo definí a partir de los métodos. Entonces, como voy a generar un menú, uno de los primeros aspectos que yo tengo que determinar es cómo es que va a estar funcionando este menú. Van a haber varias formas a partir de las cuales yo voy a poder hacer funcionar este menú. Vamos a explorar en primer lugar la más sencilla. Entonces, la más sencilla es generar un menú en donde yo pueda ver todos los métodos que he definido para una clase. Ojo, los métodos que van a aparecer en este menú van a ser métodos públicos. Vamos a ver más adelante que también existen métodos privados y tienen una función diferente. Pero los métodos que voy a listar en este caso dentro de mi menú van a ser métodos públicos. Entonces, todo método público en principio lo voy a dejar en este caso definido dentro del menú de opciones, ¿sale? Entonces, bueno. Aquí yo tengo entonces 3 métodos constructores, tengo 3 métodos get, llevo 6 métodos, tengo 3 métodos set, llevo 9 métodos y tengo 5 métodos calculadores. Es decir, tengo 14 métodos que eventualmente voy a definir dentro de mi menú de opciones. Entonces aquí yo tengo la posibilidad, una opción para poder definir el menú para mi clase de prueba sería, por ejemplo, numerar. Entonces, una posibilidad podría ser decir, bueno, pues este va a ser mi primer método, este va a ser mi segundo método, este va a ser mi tercer método, y así sucesivamente. Esa podría ser una posibilidad a partir de la cual yo podría ir definiendo una entrada dentro del menú. Bajo esa característica, eso significaría que en este momento yo tendría al menos que escribir dentro de mi clase de prueba 14 líneas de código, una para decirle al usuario cómo es que están acomodados en este caso los métodos que tiene definida mi cafetera en este caso. Una segunda posibilidad para poder definir en este caso las entradas que voy a tener para los métodos
con los cuales voy a estar trabajando tiene que ver directamente con que yo pueda definir a lo mejor, en este caso vean que las entradas para cada uno de los métodos los estoy definiendo de tipo numérico, pero también va a ser en este caso posible que a lo mejor alguien pueda decir, oye, yo quiero en este caso que los métodos estén definidos por una letra. Entonces yo podría decir, bueno, pues este va a ser el método A, el método B y en este caso el método C. También es posible, y entonces en este caso, si esa fuera la decisión, lo que vamos a necesitar hacer cuando se modele la clase de prueba es tomar este valor como una entrada de tipo char, porque es una sola letra la que estoy utilizando, o bien en este caso una entrada de tipo entera, porque es un número el que estoy utilizando para poder hacer la definición. Estas serían básicamente las dos formas clásicas a partir de las cuales podríamos definir, en este caso, la entrada para un método. También es posible que lo hagamos a partir de símbolos, pero en este caso creo que podemos quedarnos simplemente con esta especificación, es decir, en donde puedo definir la entrada utilizando un número o puedo definirla utilizando una letra. Bueno, una vez que ya tomé la decisión de cómo van a estar definidas las entradas, entonces lo que vamos a hacer es definir la estructura que va a tener en este caso nuestro menú. Como les decía, ahorita voy a ir con la forma más simple para la definición de nuestro menú de prueba, es decir, vamos a suponer que en el caso de la entrada, aquí lo vamos a poner, en el caso de la entrada, nosotros elegimos una entrada a partir de valores enteros. Aquí. Vamos a ponerlo aquí, una entrada entera. Entonces eso significa que los métodos que voy a tener en mi menú pues van a tener método 1, método 2, 3 y así sucesivamente hasta la entrada 14. ¿Sale? Eso es lo que voy a tener definido para, en este caso, el menú. Todo esto es lo que va a estar definiendo el menú de opciones. ¿Sale? Ahora, esto es dependiendo de la forma en cómo nosotros eventualmente vayamos a trabajar, porque como les comentaba, hay varias maneras a partir de las cuales nosotros podríamos definir, en este caso, nuestro menú de opciones. En este sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, métodos que son constructores. Eso voy a poner aquí, tenemos métodos constructores. Y dentro de los métodos constructores nosotros tenemos definidos 3 constructores. Entonces a lo mejor podría generar la categoría constructor y dentro definir primer constructor, segundo constructor, tercer constructor. Después tenemos métodos get. Pues aquí te podría generar la categoría get. ¿Sale? Y tengo en este caso, dado que son 3 atributos de clase, entonces tendría el get 1, tendríamos el get 2 y tendríamos el get 3. Luego tengo 3 métodos set, entonces podría generar la categoría set. Entonces tengo el set 1, el set 2 y el set 3. Y luego podría generar en este caso la categoría calculador. Entonces aquí está la categoría calculador y en este caso tenemos 5 calculadores. Entonces aquí podríamos el primer calculador, el segundo calculador, etc. Entonces vean, esta forma que yo les estoy platicando para poder especificar la forma en cómo va a estar trabajando nuestro menú, estaría trabajando con un menú principal. Aquí está nuestro menú principal. Y por aquí estaríamos teniendo entonces un submenú. Es decir, un menú dentro de otro menú. ¿Sale? Entonces, ahorita,
para esta primera entrega lo que voy a hacer es nos vamos a decantar por esta opción. Es decir, vamos a tener un solo menú en donde van a estar disponibles las 14 opciones que vamos a estar trabajando, y en una siguiente construcción estaremos categorizando los tipos de menú que tenemos para poder definir menús dentro de menús. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora bien, dado que ya elegí que para la entrada y la definición de cada uno de los métodos, en este caso voy a utilizar una entrada de tipo numérica, yo lo que voy a necesitar dentro de mi programa es una estructura que me permita determinar, dada una lectura de teclado, cuál es la entrada, en este caso, del menú que el usuario está utilizando. Entonces, la forma simple a partir de la cual podríamos nosotros ir capturando y comprobando cuál es la opción que el usuario tecleó sería a través de una estructura de decisión. Es decir, podríamos utilizar en este caso la estructura if-else. ¿Sale? Pero eso complicaría bastante en este caso el sentido de la programación, porque necesitaremos estar anidando demasiadas opciones. Entonces, para evitarnos en este caso el estar anidando opciones, lo que nosotros vamos a preferir siempre que estemos trabajando con un menú, vamos a preferir en este caso la estructura switch, que es una estructura que me permite trabajar con varios caminos. Aquí están varios caminos que se van a estar definiendo, y una de las ventajas que tengo es que puedo hacerlo de una manera mucho más limpia que estar trabajando en este caso con el anidamiento de estructuras de decisión. La única desventaja que tengo con respecto a la estructura if-else es que desde el punto de vista de switch no tendríamos evaluación de condición, es decir, ahí ya lo que voy a hacer es mandarle directamente la entrada que está llegando, y dentro de la estructura switch ya deberé de tener una entrada definida justamente que haga match directamente con lo que el usuario está entregando. ¿Sale? Entonces, bueno, de la misma forma, este menú de opciones va a estar disponible mientras el usuario no indique que necesita terminar con el menú. Entonces, eso significa que vamos a estar utilizando en este caso una estructura de repetición, y nosotros ahorita tenemos 14 opciones que son cada uno de los métodos que tengo definidos, pero adicionalmente, y dado que el programa va a estar ciclando hasta que el usuario diga que ya no quiere trabajar, entonces significa que adicionalmente vamos a necesitar definir una entrada adicional justamente para la opción de salir. ¿Sale? Bueno, entonces dicho esto, vamos entonces a comenzar a definir en este caso la estructura que va a tener en este caso nuestro programa de prueba. Bueno, entonces aquí ya tengo mi cafetera mejorada. Lo que vamos a hacer es me voy a mover a un segundo archivo, que es en donde voy a construir en este caso mi programa de prueba. Entonces, muy importante, en este programa lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar interactuando continuamente con el usuario, es decir, vamos a estar mandándole mensajes y vamos a estar recabando información del teclado. Entonces significa que de las primeras cosas que voy a hacer en este caso para definir la clase que se va a encargar de probar la cafetera mejorada será definir en este sentido los elementos de importación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues vamos a hacer la importación. Vamos a hacer la importación del paquete java.util.scanner, porque lo que voy a hacer es voy a estar leyendo continuamente información que le solicita el usuario por la entrada estándar, que en este caso es el teclado, y voy a hacer mi importación estática para ahorrarme el system al momento de hacer la invocación del método println. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí java.lang.system.asterisco. ¿Sale? Entonces ya tengo aquí la definición de mis dos importaciones, que son aspectos que voy a estar trabajando en este caso para hacer la prueba de la cafetera mejorada.
Voy a dejar en este video, al momento de escribir mi código, lo voy a dejar con muy poquitos comentarios. Entonces esto es por cuestión de tiempo. Sin embargo, en el código que suba formalmente con la clase de prueba, ese estará completamente comentado con todos los aspectos que hemos estado trabajando. Entonces es muy importante. No es que no lo vaya a comentar, lo voy a comentar, pero no voy a estar escribiendo el comentario tal cual o formal como va a aparecer en la clase. Aquí nada más les voy a ilustrar los elementos de programación que vamos a necesitar. Los voy a estar comentando, pero no voy a estar redactando necesariamente o completamente, en este caso la documentación, pero sí debe de llevar documentación. Entonces nada más voy a hacer el indicativo de donde vamos a tener en este caso los elementos de documentación, y si no lo completo, ustedes lo verán completo ya en la clase que voy a compartirles. Bueno, entonces aquí enseguida lo que tendríamos sería nuestro comentario inicial de documentación. Entonces voy a llamar a este programa, se va a llamar prueba cafetera, va a tener la extensión .java, y entonces el breve comentario, ¿qué es lo que va a hacer? Este programa sirve para probar las capacidades de la clase cafetera mejorada. Vamos a poner aquí, se ilustra el uso de switch para definir un menú de opciones. Listo. ¿Quién está escribiendo? Y la fecha. Bueno, ahí está mi comentario de documentación. Entonces voy a comenzar con la firma de la clase. En este caso, como ya lo definimos arriba, es una clase pública que se va a llamar prueba cafetera. Listo. Bueno, entonces aquí sí vamos a llevar exactamente la misma idea que seguíamos en los primeros programas que estuvimos escribiendo. Es decir, lo que sucedió cuando estábamos definiendo la cafetera es no comenzábamos con la implementación del método main, sino lo que hacíamos era directamente comenzar a definir, en este caso, los atributos de la clase. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso en el programa que se encargue de efectuar la prueba? Lo que va a suceder aquí es que vamos a comenzar con la implementación del método main. Entonces vamos a poner aquí public static void main string. Ahora ya podemos entender que en este caso el método main es un método público, es un método que no tiene tipo de retorno y que recibe en este caso un tipo particular de parámetro que es un arreglo. Ya en las siguientes sesiones comenzaremos a explorar las capacidades que tenemos para los arreglos, para qué son, para qué nos sirven y cómo los podemos utilizar dentro de nuestros programas. Pero bueno, de aquí lo que podemos adelantar es que esta característica lo que nos está indicando es que el parámetro que está recibiendo es un arreglo. Ya veremos en su momento a qué se refiere. Pero bueno, es un método que recibe parámetro. Eso es básicamente lo que podemos leer de esta línea. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí con la definición. Entonces, ¿qué es lo que voy a comenzar a hacer? Lo que voy a comenzar a hacer en este caso es justamente la especificación de lo que quiero que vea el usuario una vez que mi programa arranque. Es decir, todo lo que tiene que ver con la definición del menú. Entonces voy a poner aquí simplemente el comentario para dejar la sección definida y luego vamos regresando conforme vayamos necesitando variables si es que se van a requerir. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí definición de variables. Recuerden que cuando estamos trabajando del lado de la implementación del método main, generalmente estamos definiendo variables. En algunos casos vamos a tener también que definir objetos, pero bueno, la voy a dejar aquí. Y de entrada, recuerden que estoy haciendo la importación de Scanner. Entonces eso significa que voy a necesitar definir de entrada mi lector para que tenga la capacidad de recibir la información por la entrada estándar. Entonces voy a generar en este caso un objeto de tipo Scanner. Pues aquí está, Scanner, lector
igual a new scanner. Vean, aquí estoy en este caso generando un objeto cuya referencia se llama lector y esta referencia está apuntando a un objeto de la clase scanner. ¿Cuál es en este caso el método que se está invocando? Vean que en este caso se está invocando un constructor que recibe parámetros. En este caso le estoy indicando que el parámetro de entrada será justamente lo que el usuario teclee, en este caso por el teclado. O sea, entonces esto es lo que está modelando la entrada estándar, es decir, aquí le estoy indicando que las lecturas serán en este caso por teclado, ¿sale? Y recordarán ustedes que en el diseño que hice de mi menú definí que las entradas para este menú iban a ser entradas de tipo entero, ¿sale? Entonces, como definí las entradas de tipo entero, entonces significa que voy a necesitar definir al menos una variable que yo le voy a solicitar al usuario para que el usuario indique cuál es el número de entrada del menú que va en este caso a requerir. Entonces, dentro de la definición de variables voy a definir entonces una variable de tipo entera que la voy a llamar opción. Es decir, aquí voy a capturar la entrada de menú. ¿Sale? Bueno, pues de momento voy a dejar la definición de variables a estos dos, un objeto de la clase scanner y una variable de tipo entera, ¿sale? Entonces vamos entonces a comenzar a definir definición del menú. Entonces recuerden, en este caso estoy optando por la entrada en color azul, que son los valores numéricos, y entonces lo que tengo aquí definidos son tres constructores: constructor por omisión, constructor por parámetros, ¿sale? Y tengo aquí dos constructores por parámetros, ¿sale? Entonces, bueno, esto es lo primero que voy a comenzar a definir. En el menú no hay ninguna regla que me diga que necesito comenzar con los constructores, seguir con los métodos get, luego los set y al final los calculadores. No hay nada que me indique que tenga que seguir exactamente ese orden, pero lo que yo les recomiendo cuando estén definiendo sus menús de opciones es que lo vayan haciendo justamente en el orden en el cual fueron definiendo los métodos dentro de la clase, en este caso cafetera mejorada. Y este es el orden que yo elegí, es el mismo orden que yo voy a seguir en este caso al momento de hacer la definición de mi menú. Entonces voy a comenzar con la primera entrada. Entonces vamos a poner aquí out.println. Voy a copiar esta parte porque es algo que voy a estar ocupando al menos 14 veces. Entonces voy a poner aquí la entrada con el valor 1, va a ser constructor por omisión. Constructor por omisión. Esa sería mi primera entrada. Vamos con la segunda entrada. En este caso vamos a poner constructor que recibe 3 parámetros. Es muy importante que en este caso utilicemos algún mensaje que le pueda permitir al usuario saber cuál es el tipo de método con el cual estoy trabajando. Entonces mi tercer constructor también será un constructor, pero en este caso que recibe 2 parámetros. Ya en la programación le indicaremos al usuario cuáles son esos 3 o esos 2 parámetros y, muy importante, en qué orden los tiene que definir. Ahorita nada más estoy colocando la entrada del menú para que el usuario sepa cuando elija alguna de las opciones cuál es en este caso el constructor que quiere definir, ¿sale? Vamos con la siguiente entrada de nuestro menú, y la siguiente entrada de nuestro menú tendrá que ser para cada uno de los métodos get, ¿sale? Entonces la entrada del menú la voy a poner tal cual con el nombre que yo elegí, ¿sale? No siempre voy a necesitar definir dentro de las entradas del menú los métodos get y los métodos set. No siempre va a suceder. En este caso sí, porque quiero que ustedes tengan la capacidad, utilizando este programa de prueba, el poder explorar todas las posibilidades que tiene la cafetera. Pero
No siempre sucede, esto depende de las necesidades que tengamos para el problema en particular. En algunos otros programas no voy a requerir en este caso que explícitamente estén marcados los métodos get y los métodos set. Aquí sí lo voy a definir, entonces mi cuarta entrada será el método. Entonces los definí get cantidad, get capacidad y get encendida. Entonces así tal cual lo voy a poner. Entonces get cantidad. ¿Sale? Vamos con la quinta entrada, que será get capacidad. Y la sexta entrada, get encendida. ¿Sale? Continúo con las siguientes tres entradas. En este caso, las otras tres entradas son para los métodos set capacidad, set cantidad y set encendida. Entonces, de igual forma, así los voy a utilizar. La séptima entrada será set capacidad. La octava entrada será set cantidad. La novena entrada será set encendida. ¿Sale? Bueno, continuamos en este caso. Los siguientes son los métodos calculadores. En este caso son 6 métodos. Entonces vamos a tener los métodos vaciar, llenar, está vacía y está llena. De igual forma los voy a colocar tal cual. ¿Sale? Entonces la décima entrada. Entonces será el método vaciar. Entrada 11 será el método llenar. Entrada 12, el método está vacía. Entrada 13 está llena. Y las últimas dos entradas son los métodos servir tasa y servir cantidad. Entonces, entrada 14, servir tasa. Entrada 15, servir cantidad. Y les decía, este es un programa que va a estar continuamente mostrándome las opciones del menú mientras yo no le diga que ya no las quiero visualizar. Entonces, este no es un método que tenga definido dentro de la clase, pero sí es una entrada que voy a colocar en el menú para que el usuario sepa cuándo finalizar este programa. Entonces voy a poner aquí la entrada 16, que sería la opción de salir. ¿Sale? Entonces, bien importante. Yo debo de tener bien claro, en este caso, cuál va a ser lo que voy a utilizar, en este caso, para que el usuario pueda terminar mi programa. ¿Sale? Bueno, voy a poner aquí la llave de cierre de fin del método main y la llave de cierre, en este caso, para indicar el fin de la prueba cafetera. Voy a compilar mi programa, no lo he guardado, le voy a pedir que lo guarde, en este caso lo voy a guardar. Muy importante, el programa de prueba tiene que estar guardado exactamente en la misma ubicación en donde tengo cafetera mejorada. Entonces yo tengo dentro de esta carpeta que se llama clases, donde están todas mis clases, tengo cafetera mejorada y entonces lo que voy a hacer aquí es guardar mi programa que se llama cafetera. Ahí está. Lo voy a guardar. Comienza en este caso la compilación. Vean aquí, lo que me marca es que me hizo falta un punto y coma para esta sentencia. Voy a volver a compilar. Esperamos el mensaje del compilador que me diga que ya no tengo ningún problema. Ya quedó en este caso compilado. Ya no hay sintácticamente ningún problema. Voy a ejecutar esto que llevo al momento. Y básicamente lo que nosotros observamos es esto. Vean ustedes, ahí está.
el menú de opciones con las 15 opciones o 15 entradas que son para cada uno de los métodos que tengo definidos dentro de la clase cafetera, y una opción adicional que esta no es un método dentro de mi clase, pero que sí la tengo que colocar para que el usuario sepa en qué momento debe de terminar este programa. ¿Sale? Bueno, ahora bien, necesito, vean que aquí ya está el menú de opciones. Ahora, una vez que ya le presenté al usuario todas las opciones que voy a tener para este programa, lo que yo esperaría es que aquí mi programa me dijera, escribe una opción, que la pudiera leer, y una vez que ya la tenga capturada, poder comprobarla para saber cuál es la opción, en este caso, que el usuario está eligiendo. Entonces voy a regresar a mi programa y enseguida voy a poner aquí un mensaje para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer enseguida. Entonces, le voy a dar explícitamente un salto de línea. Recuerden que para poner un salto de línea tendría dos opciones. Le puedo poner aquí esto. ¿Sale? Entonces aquí lo que tendríamos es salto de línea. Esa sería una posibilidad. La otra es utilizando un carácter de escape. Entonces aquí vamos a utilizar diagonal n, diagonal invertida n. En este caso, esto, siempre que se lo encuentre el método println, lo que le estoy indicando es que vamos a tener un salto de línea. Entonces, este salto de línea es para que el mensaje que le voy a poner a continuación no continúe exactamente en la línea siguiente a donde finalizó, en este caso, mi menú de opciones. Entonces, aquí le voy a poner al usuario, escribe una opción. Dos puntos. Voy a compilar esto. Y lo voy a ejecutar. Pues vamos a ejecutarlo para ir viendo qué es lo que está sucediendo. Vean, aquí están las 16 entradas. Vean que el mensaje escribe una opción no ocurrió aquí, sino que encontró diagonal n, significa que ya estaba aquí, dio un salto de línea para escribir el siguiente mensaje. Entonces ya tengo ahí la instrucción que el usuario tiene que seguir, y lo que tengo que hacer es guardar eso que el usuario escriba. ¿Dónde lo voy a guardar? Bueno, aquí ya tengo definida una variable de tipo entera que se llama opción. Entonces lo que voy a hacer aquí es opción igual a lector.nextInt, porque estoy haciendo una lectura. Entonces vamos a poner aquí lectura de la opción del usuario. ¿Sale? Pues voy a volver a compilar. Esperamos a que se actualice el bytecode. Ya quedó. Vuelvo a ejecutar. Recuerden, cada vez que hacemos un cambio en nuestro programa, tengo que volver a recompilar para que se actualice el .class. Pues ahí está mi menú de opciones, el salto de línea, la instrucción del usuario, y aquí ahora yo ya como usuario puedo elegir alguna de las 16 opciones que tengo. Por ejemplo, puedo elegir la opción 5. Mi programa ahí termina, ya la leyó, pero yo no le dije que hiciera algo adicional. Entonces, por eso es que el programa ya no hace absolutamente nada. Voy a volver a ejecutar. Entonces, ahorita vean que ustedes, que una vez que elijo una opción, lo que pasaría es que se tendría que efectuar esa opción y después terminar, es decir, cerrar el programa. Si yo quiero ejecutar o yo quiero elegir una opción diferente, entonces lo que tendría que hacer es, una vez que terminó, volverlo a ejecutar para que pudiera elegir otra opción, y así sucesivamente. Eso no me conviene porque eso implicaría que yo tendría que estar, una vez que el programa hizo una opción y terminó, volver a ejecutarlo para elegir una opción diferente. ¿Sale? Entonces, esto deberá de estarse mostrando continuamente mientras yo como usuario no elija o no escriba explícitamente la opción 16, que es la opción de salir. Es decir, el programa debería de tener este comportamiento de finalización hasta que el usuario escriba la opción 16. Mientras eso no ocurra, entonces el programa tendría que estarme continuamente mostrándome el menú de opciones. Bueno, entonces, como lo que yo quiero es que este menú esté repitiéndose constantemente, entonces yo tengo que determinar a partir de qué punto
necesito que el programa comience a repetir. Y lo que yo quiero hacer es que una vez que el usuario elija una opción, se realice ese proceso, se entregue el resultado y en lugar de salir me vuelva a mostrar el menú con las opciones para que yo pueda elegir una opción diferente. Como quiero que cada vez que el usuario elija una opción vuelva a mostrarse el menú, entonces significa que el punto de repetición tiene que ser inmediatamente antes de que comience a listarse las opciones del menú que acabo de definir. Entonces, para poder hacer la repetición, tengo dos posibilidades. Lo puedo hacer utilizando el ciclo while o el ciclo do while. En este caso, para la elección o la definición de nuestros menús, la recomendación será siempre utilizar la estructura do, porque la estructura do me permite hacer una repetición sin necesidad de comprobar inicialmente una condición. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer es colocar mi estructura do, es decir, a partir de aquí, vamos a poner aquí, a partir de este punto comienza la repetición y vamos a ver más abajo en qué punto digo que finalice esta repetición. Entonces va a comenzar aquí la repetición, aquí ya tengo capturada la elección del usuario y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Ya que tengo el valor que el usuario eligió, lo que tengo que garantizar o lo que tendría que verificar es que sea una de las opciones que tengo definidas dentro de mi menú. Entonces, una posibilidad, como les había comentado en el diseño del menú que estábamos platicando, es utilizar en este caso if else, pero decíamos que esto no lo voy a utilizar porque sería estar anidando diversas estructuras de decisión. En este caso lo mejor será utilizar la estructura switch, porque la estructura switch ya puede recibir directamente una entrada, no hace evaluación, pero sí recibe una entrada y esa entrada es la que utilizaríamos para poder determinar cuál es el caso o cuál es la opción que el usuario acaba de elegir. Entonces, dicho lo anterior, una vez que yo tengo capturada la elección del usuario, lo que voy a hacer es vamos a utilizar la estructura switch. ¿Qué es lo que le voy a mandar en este caso a la estructura switch? Lo que le voy a mandar a la estructura switch es justamente el valor que acabo de leer del usuario. Es decir, voy a mandarle aquí opción. Entonces, una vez que tengo definida la opción, lo que va a suceder en este caso con la estructura switch, lo vamos a platicar por aquí. Entonces voy a cambiar aquí, voy a quitar esto que ya había escrito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a suceder en este caso con el switch? Pues lo voy a poner por aquí. Entonces tenemos el switch. Tenemos aquí el switch. Aquí le estoy definiendo o estoy diciéndole que va a recibir en este caso la opción. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Para poder ir trabajando con cada una de las 16 opciones, lo que vamos a tener aquí que definir es estas opciones dentro de un caso. Entonces vamos a utilizar en este momento, vamos a utilizar la sentencia case. Entonces vamos a poner aquí case y lo que voy a hacer es voy a ir especificando enseguida del case cuál es la opción o cuál es el valor del primer caso que se debe de presentar. Entonces en esta edición y en esta forma de definir mi menú, lo que voy a hacer es voy a ir listando cada una de las 16 opciones en orden. Entonces aquí tendríamos el caso 1. Luego aquí tendríamos todas las instrucciones que se tienen que hacer en el caso 1 y una vez que se hayan finalizado estas instrucciones, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a decirle, bueno, aquí regresa el control a el punto en donde se hizo la invocación para el switch. Enseguida tendríamos aquí definido el segundo caso, aquí tendríamos el case 2. Aquí estarían las instrucciones a efectuarse dentro de ese caso. Luego aquí tendríamos el fin de este caso, lo marcamos con un break. Y así nos iríamos sucesivamente hasta que podamos definir en este caso el case 16. Aquí estarían las instrucciones para la salida y en este sentido le indicamos, aquí termina en este sentido nuestro cada uno de los 16 casos. Esta sería básicamente la estructura con la cual estaríamos trabajando. Entonces vean, muy importante,
las opciones que tengo definidas las vamos a definir utilizando en este caso los case, y el fin de caso lo vamos a definir en este caso utilizando un break. ¿Sale? El break, siempre que lo encontremos dentro de un programa, significa romper esta ejecución y regresar el punto de control del programa hacia donde se hizo la elección. Entonces, básicamente, esa es la estructura que vamos a seguir para la definición del menú dentro del switch. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, vamos a tener switch opción. Voy a dejar para este video, para no hacerlo tan largo, simplemente la definición de cada una de las entradas, y en una siguiente entrada lo que estaríamos trabajando sería la especificación de cada uno de estos casos. Es decir, aquí solamente voy a dejar el esqueleto del programa y en una siguiente entrega vamos rellenando cada una de las opciones que tenemos en este esqueleto. Entonces voy a poner aquí el caso. En este caso tendría el caso 1. Bien importante, aquí sería interesante que cada uno de los casos colocáramos un breve comentario de cuál es el caso que se va a estar eligiendo. Yo lo voy a hacer nada más para un par de entradas, pero sería seguir exactamente la misma idea para todos. Entonces aquí tenemos constructor por omisión. Es lo que tendríamos en este caso definido. Entonces tendríamos el caso. Después aquí vendrían las instrucciones. No las voy a colocar hasta cuando regresemos y podamos ir rellenando cada uno de los casos. Entonces lo que voy a colocar aquí es simplemente el fin del caso utilizando en este caso un break. ¿Sale? Entonces voy a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a tener aquí el caso 2, 2 puntos. Aquí tendría las instrucciones del caso 2. ¿Cuál sería el caso 2? Bueno, de acuerdo a nuestro menú, en este caso tendríamos constructor de 3 parámetros. ¿Sale? Constructor de 3 parámetros. Aquí tendríamos el break, que es el fin del caso. Entonces voy a realizar esto otras 14 veces más. Caso 16, 2 puntos, un break. Y este es el caso que modela la salida de mi programa. Ahora bien, regreso a mi diseño. Entonces ya teníamos en este caso definido los 16 casos que teníamos para modelar, y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ¿qué pasa dentro del menú? Yo ya le especifiqué que solamente son 16 opciones, es de la opción 1 hacia la opción 16, pero ¿qué pasa si el usuario escribe 18 o escribe una cantidad negativa? Ninguna de esas opciones está definida para los casos que yo acabo de listar. Entonces, una de las ventajas que tengo con la estructura switch es que la estructura switch me permite hacer una especie de control de errores. Y entonces, para hacer el control de errores, en este caso, vamos a utilizarlo a partir de una estructura que vamos a poner aquí, un default. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso en la estructura default? Aquí lo que vamos a poner es lo que quiero que suceda cuando el usuario no especifique alguna de las opciones que tengo definido. Entonces, aquí la opción default, bueno, entonces como decíamos, vamos a utilizar en este caso la estructura default para poder trabajar con el manejo de errores. Es decir, para cuando el usuario utilice una opción de las que no están listadas en el menú, vayamos directamente a esta sección y le hagamos, en este caso, le demos el mensaje correspondiente al usuario para que sepa que esa opción que él ingresó no era una opción correcta. Entonces, de igual forma, de momento aquí solamente la voy a dejar definida. En este caso, como el default es la última de las instrucciones que se va a ejecutar dentro de nuestro switch, es decir, si no se eligió alguna de las opciones llegará aquí, pues ya no es necesario colocar en este sentido una sentencia break. En este caso, las sentencias break que coloqué aquí son sumamente importantes porque vamos a suponer que el usuario elige la opción 3, viene en este caso a este punto, realiza las tareas correspondientes. Si no colocáramos en este caso un break, lo que haría es comenzar a efectuar las opciones que tengo en el caso 4, y si en el caso 4 tampoco tengo un break, entonces iría al caso 5 y aquí sucesivamente. En el caso del default, ¿por qué ya no le pongo break? Porque si el usuario tuvo que llegar hasta aquí es porque se equivocó en alguna de las opciones. ¿Y cuál sería la siguiente opción en este caso a desarrollar? En este caso sería, aquí lo voy a dejar marcado,
el fin de switch. Entonces ya no tengo ningún problema, ahí finalizaría en este caso el menú. No significa que el programa vaya a salir. Recuerden que la única forma a partir de la cual vamos a salir es utilizando la opción 16. Entonces lo que va a suceder aquí es que en el default seguramente lo que voy a hacer es le voy a mandar un mensaje al usuario indicando, de hecho lo voy a poner simplemente para que lo veamos funcionar. Vamos a poner aquí un out.println y le vamos a poner opción incorrecta. Opción incorrecta. Vamos a poner aquí. ¿Listo? Y entonces ahí finalizaría en este caso la estructura del menú y lo que haría nuevamente es volver a repetir. Entonces, como en este punto, una vez que ya haya hecho cualquiera de las opciones u opción incorrecta, mientras no elige el usuario la opción 16, el programa tiene que volver a mostrarme en este caso el menú. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar aquí el while. Entonces, aquí cerramos la estructura de repetición, colocamos un while y en este caso vamos a decirle que esto lo va a estar repitiendo mientras la variable opción sea diferente de 16. ¿Sale? Entonces mientras el usuario no elija la opción 16, que es la opción de salir, ahí vamos a finalizar. Aquí le voy a poner, voy a aprovechar en el caso 16 de una vez para ponerle otro out.println en donde pongamos un hasta luego, por ejemplo. Bueno, entonces ya tengo aquí la estructura de lo que va a ser mi programa de prueba. Entonces voy a compilar para que veamos lo que llevamos hasta el momento. Aquí está. Me equivoqué. Vean que me está diciendo estoy esperando un punto y coma y que me pusiste 2 puntos. Entonces tengan mucho cuidado al momento de estar especificando los casos dentro del switch. El lugar en donde pongo 2 puntos es directamente enseguida de la opción del case y para terminar el break vamos a utilizar el punto y coma. Entonces sean muy cuidadosos con esto porque es fácil que nos confundamos. ¿Listo? Ya quedó compilado, vamos a hacer la ejecución de nuestro programa para que veamos qué es lo que está pasando. Bueno, entonces vean, aquí están. Comienza con el despliegue del menú. Tengo 16 opciones. Voy a elegir ahorita cualquiera que no sea la 16. Entonces, por ejemplo, voy a la opción 5. Entonces, una vez que yo oprima 5 sí es una de las opciones que tengo definidas. Entonces, una vez que yo dé Enter, debería de ir a ese caso, realizar la tarea, mostrarme el resultado y regresamos en este caso. Se eligió la opción 5, se realizaron las operaciones, ya no había más cosas que hacer. Regresamos el control al programa. Entonces ahí llega al fin del switch y verifica que la opción que elegí es la 5, es diferente de 16, sí. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Va a regresar nuevamente a este punto. Y regresar nuevamente a este punto, aquí lo voy a ilustrar. Vean, aquí está, opción 5, regresó y volvió a ejecutar el menú. Entonces me voy a ir, por ejemplo, ahora a la opción 11. Realizaría las tareas de la opción 11. Como 11 no es la opción 16, vuelve a repetir. Entonces vean, ya está ciclando. En este caso, nuestro menú de opciones. Mientras no elija la opción 16. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo la opción 20? Si yo escribo la opción 20, ustedes pueden observar que después de la opción 20 entró en este caso a la opción default. En la opción default teníamos opción incorrecta. Aquí está, opción incorrecta, pero no era la opción 16. Entonces vuelve a mostrarme el menú de opciones. Si pongo aquí una opción 30, me vuelve a decir que la opción es incorrecta, pero no finaliza el menú, vuelve a repetirlo. Esto lo va a estar realizando mientras el usuario no escriba la opción 16. Una vez que el usuario escribe la opción 16, el programa termina y para volver a probarlo necesitaríamos volver a ejecutarlo. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar el video con la estructura
de la clase. Vean que no están completos los comentarios, no está todavía identado, todavía no lo termino. Entonces voy a agregar algunos comentarios adicionales para subirles esta versión previa para que ustedes la puedan analizar, la puedan ir siguiendo con el video que les estoy presentando, y en la siguiente entrega nos encargaremos de ir especificando cada uno de los casos que tengo definidos. Aquí ya definí algunos, definí el caso 16, por ejemplo, que es la salida, y el caso en el cual el usuario se equivoque de opción, que es la opción default. ¿Sale? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.